Buen día para todos. Es un gusto para mí hablarles del poeta latino Ovidio. Publio Ovidio Nasón, mejor conocido como Ovidio, nace en la hoy ciudad italiana de Sulmona el 20 de marzo del 43 a.C. Fecha curiosa, pues ese mismo año se dio el asedio de Módena y la muerte de Cicerón. Entre sus estudios se encuentra la retórica con los maestros Aurelio Fusco y Porcio Latrón. Él estudió esto junto a su hermano por designio de su padre, quien esperaba que ambos fueran funcionarios. Sin embargo, Ovidio tenía un talento nato para la poesía, o un torcimiento, como decían algunos. Cualquier cosa que escribiera le salía en verso. Es relativamente conocido el problema de Ovidio porque su padre nunca aceptó que fuera un poeta. Ovidio tuvo 3 esposas, aunque se sabe más de la tercera que de las 2 anteriores. Un hecho importante es el destierro en el año 17 después de Cristo, a los 52 años. Fue relegado, es decir, algo menos drástico que un destierro de la ciudad, a Tomos, aunque se sabe poco de las razones de su destierro. Muchos lo atribuyen a la publicación del arte de la mar, otros a ciertas conspiraciones de Ovidio o tal vez a su comportamiento pitagórico. Incluso hay algunos que creen que no fue desterrado y es un invento de Ovidio para cambiar su estilo literario. Hablando de su estilo, Ovidio es considerado el último exponente del clasicismo augusto y el único que se consolidó durante la Roma de Augusto. Otros exponentes del clasicismo fueron Horacio, Virgilio, Tibulio y Propercio. Respecto a los géneros que trató, se puede decir que Ovidio trató todas las ideas y escribió en todos los géneros que existían en su época. Incluso se sabe que probó con la tragedia, escribiendo una versión de Medea, misma que se encuentra perdida. Es característico del poeta su humor y su ironía. Por ejemplo, en los Fastos, ironiza sobre las tendencias lascivas de los dioses, y en la Metamorfosis hay nula solemnidad respecto a los dioses de la Edad de Oro. Hay en Ovidio una tendencia propia a poetizar sobre los mitos, cosa que lo llevó a escribir la compilación más grande de mitos para muchos en la historia, las Metamorfosis. Otra característica importante del estilo de Ovidio es que se distanció siempre de los temas bélicos, prefiriendo el amor, como veremos más adelante. Dentro de sus obras encontramos las siguientes. La primera obra literaria que se conoce de Ovidio, que fue escrita entre el año 23 a.C. y el 8 a.C., se titula Amores. Es una elegía dedicada a Corina, que quizá sea una figura más literaria que histórica. Otra obra importante son las Heroidas, que son cartas de heroínas mitológicas dedicadas a sus amantes. Igualmente, en la misma tendencia encontramos la trilogía del amor, El arte del amar, que es una de sus obras más conocidas, sobre la cosmética del rostro femenino y remedios contra el amor. Todas ellas, a diferencia de Amores, son de carácter didáctico, es decir, pretenden enseñar cómo se debe amar. En estas obras se repite mucho de lo que ya había dicho Ovidio en su obra Amores. Otra de las obras importantes de Ovidio son los Fastos, que tratan sobre los mitos relacionados al calendario romano. Esta obra se supone inacabada, pues solo contamos con 6 de los 12 tomos que deberían ser, considerando que se corresponde cada uno de ellos con uno de los meses. Fenómenos es un poema didáctico sobre temas astronómicos, del cual solo se conservan 2 pasajes. Los Tristes y las Pónticas, elegías del destierro, suponen un cambio en el estilo del autor, abandonando su humor y tono jocoso y dedicándolas a la añoranza
y a la nostalgia. Sin embargo, su obra magna y la única escrita en el género épico son las Metamorfosis. Son aproximadamente 250 relatos compilados en 15 libros que fueron escritas antes del destierro del autor. Muchos la consideran una epopeya cosmogónica de corte pitagórico. En cuanto a la arquitectura del poema, muchos suelen dividirlo en 4 bloques. El primero lo suelen llamar la Divina Comedia, el segundo, que iría del libro 3 al libro sexto, los dioses vengadores, un tercer bloque, desde el final del sexto hasta el 11º, que tratan sobre el patos del amor, y un cuarto bloque, del 12 al 15, donde se trata sobre Roma y los gobernantes deificados. El hilo conductor de esta obra es el cambio de forma. Todos los personajes, todas las situaciones que se plantean responden a este suceso, un cambio de forma. Las metamorfosis narran el paso por todos los ciclos de los mitos de la leyenda griega y culminan con el mito y la historia de Roma. Otro tema unificador en las metamorfosis es el amor. Amor de dioses con diosas, de dioses con ninfas, de dioses con nereidas, de dioses con mortales, etc. Este es un tema que une las metamorfosis con las obras anteriores de Ovidio, si bien aquí ese tema es tratado con mucha mayor objetividad. Dentro de las influencias que se perciben en las metamorfosis, encontramos a Hesíodo, pues al final las metamorfosis son un poema catálogo. También es influenciado por Homero, especialmente por la Odisea, y por Virgilio y su Eneida. Los mismos temas que trataron ellos los trata Ovidio al final de su obra. Las metamorfosis tienen un amplio contenido filosófico. Por ejemplo, se nota la influencia del tema del devenir de Heráclito, quien está en la imagen de la diapositiva, del ser de Parménides y todo el contenido cosmogónico de los pitagóricos. En cuanto al humor, ya hemos mencionado que todos los temas, incluido lo de los dioses de la Edad de Oro, son tratados con ironía por el autor. En cuanto a la política, y a diferencia de sus contemporáneos, nunca fue su objetivo engrandecer Roma. Ovidio se caracteriza por una falta de compromiso con el poder. A manera de ejemplo, me permitiré leerles un par de fragmentos de las Metamorfosis. El primero es el inicio de la obra, y el segundo es el pasaje donde narra la historia de Narciso y Eco. Libro primero. Es mi deseo exponer las transformaciones de los cuerpos en formas nuevas. Oh dioses, puesto que también vosotros habéis sido autores de tales transformaciones, ayudadme en mi empresa y haced que mi poema discurra sin interrupción desde el principio del mundo hasta la actualidad. Antes del mar y de la tierra, y del cielo que todo lo cubre, en toda la extensión del orbe, era uno solo el aspecto que ofrecía la naturaleza. Se le llamó caos. Era una masa confusa y desordenada, no más que un peso inerte y un amontonamiento de gérmenes mal unidos y discordantes. Ningún titán daba todavía al mundo su luz. Tampoco Febe renovaba en su creciente los cuernos recién aparecidos. Ni la tierra se encontraba suspendida en medio de los aires que la rodeaban, en equilibrio por su propio peso. Ni Anfitrite había extendido todavía sus brazos, marcando los confines de la tierra firme, y por dondequiera que había tierra, había también aire y agua, con lo que ni tierra era sólida, ni vadeable el agua, ni el aire tenía luz, ni ningún elemento conservaba su propia figura. Cada uno era un obstáculo para los otros, porque en un solo cuerpo lo frío luchaba con lo caliente, lo húmedo con lo seco, lo blando con lo duro, y con lo desprovisto de peso lo que tenía peso. A esta contienda puso fin un Dios, una naturaleza mejor.
Separó en efecto del cielo la tierra y de la tierra las aguas, y apartó el límpido cielo del aire espeso. Y una vez que así despejó estos elementos y los sacó de la masa oscura, asignó a cada uno un lugar distinto y los unió en amigable concordia. La sustancia ígnea y sin peso del cielo cóncavo dio un salto y se procuró un lugar en las más altas cimas. Inmediatamente después, en peso y situación, se encuentra el aire. Más densa que ellos la tierra arrastró consigo los elementos pesados y se apelmazó por su propia gravedad, y el agua que la rodea ocupó el último lugar y abarcó la parte sólida del mundo. La primera que hizo la prueba de la credibilidad y garantía de sus oráculos fue el azul Liriope, a quien un día el Cefiso aprisionó en su sinuosa corriente y cautiva en sus aguas la violó. De su vientre, grávido, dio a luz la bellísima ninfa un niño que ya en aquel momento hubiera podido despertar la pasión amorosa, y le llamó Narciso. Consultado sobre si este niño llegaría a ver la longeva edad de una vejez avanzada, respondió el vate portavoz del destino: si no llega a conocerse a sí mismo. Durante mucho tiempo pareció vana esta fórmula del adivino, pero la hizo valer el resultado, la realidad, el género de muerte y lo inaudito de la locura. En efecto, había ya añadido el hijo de Cefiso un año a los 15 y podía ya pasar tanto por niño como por un joven. Fueron muchos los jóvenes y muchas las muchachas que lo desearon, pero tan dura soberbia había en aquella tierna belleza, no hubo jóvenes, no hubo muchachas que tocaran su corazón. Perseguía él un día hacia las redes a los espantados ciervos cuando lo vio la ninfa de la voz, la que no ha aprendido ni a callar cuando se le habla, ni a hablar ella la primera. Eco, la resonadora. Un cuerpo era todavía eco y no sólo una voz, pero charlatana ya entonces no tenía para el uso de su boca otras facultades que las que ahora tiene, las de poder repetir, de entre muchas palabras, solo las últimas. Era esto obra de Juno, porque siempre que ésta podía sorprender, y era con frecuencia, a ninfas acostadas en el monte con su Júpiter, aquella, astuta, la retenía con sus largas conversaciones hasta que las ninfas hubiesen podido huir. Cuando la Saturnia se dio cuenta de esto, le dijo: de esa lengua con la que me has engañado, se te dará un servicio restringido y el más breve uso de tu voz. Y con el efecto confirma las amenazas. Ella, sin embargo, duplica las voces en los finales de frase y devuelve las palabras que ha oído. Pues bien, cuando vio a Narciso, que erraba por campos solitarios y se enamoró, le seguía los pasos a escondidas, y cuanto más le sigue, más cerca siente la llama que la hace arder. No de otro modo que cuando el inflamable azufre que se ha aplicado al extremo de las antorchas se enciende al aproximarle la llama. Oh, cuántas veces quiso sacársele con palabras seductoras y dirigirle cariñosas súplicas. Su naturaleza se lo impide y no le permite empezar, pero para lo que sí le permite está ella preparada, para esperar, para esperar sonidos a los que responder con sus palabras. Casualmente el muchacho, que se había alejado del fiel grupo de sus acompañantes, había dicho: ¿hay alguno por aquí? Y por aquí había respondido Eco. Se queda él atónito, y al dirigir su mirada en todas las direcciones grita con poderosa voz: ¡ven! Llama a ella a quien le llama. Se vuelve él, y como nadie venía, dijo: ¿por qué huyes de mí? Y escuchó en respuesta tantas palabras como había pronunciado. Insiste, y engañado por la sensación de la voz que contestaba, exclama: aquí reunámonos. Y Eco, que jamás respondería con más gusto a ningún otro sonido: reunámonos, repitió. Y secundando sus propias palabras, salió de la selva y se encaminaba a echar sus brazos al cuello ansiado. Huye él, y al huir le impide enlazarlo con sus manos. Antes moriré, dice, que puedas tú gozar de mí. Ella no repitió más que puedas tú gozar de mí. Desdeñada, se esconde en la espesura, llena de vergüenza se cubre el rostro de ramaje, y desde aquel momento vive en cuevas solitarias.
pero aún así el amor pervive en ella y crece con el dolor de verse rechazada. Sus insomnes inquietudes adelgazan su cuerpo desdichado, la demacración le arruga la piel y todo el juego de su cuerpo se disipa en el aire. Solo su voz y sus huesos subsisten. Su voz perdura. Los huesos dicen que revistieron la forma de una piedra, y desde entonces está oculta en las selvas y no se la ve en ningún monte. Todo el mundo la oye. Un sonido es lo que vive en ella. Para concluir, me gustaría mencionar algunos de los escritores y pintores que fueron influenciados por la obra de Ovidio, especialmente por las Metamorfosis. En la literatura encontramos al italiano Boccaccio, a los franceses Chaucer y La Fontaine, al español Garcilaso y al inglés Shakespeare, entre muchos otros. En cuanto a pintores, encontramos a Rubens, a Velázquez y a Picasso, de quien dejo en la diapositiva uno de sus bocetos. Muchas gracias a todos por escucharme y los invito a que leamos a Ovidio.